¿Cómo convertirse en investigador? ¿Cómo abordar la realidad social? ¿Qué métodos son indispensables para ello? Muy buenos días, soy Miguel Ángel Corral y presentaré el tema de la epistemología de las ciencias sociales. Abordar la epistemología nos permite desarrollar aquellas competencias para la apropiación de la metodología y técnicas de investigación fundamentadas por las teorías que enmarcan las ciencias sociales. La presentación la he dividido en 4 grandes apartados, siguiendo a Guillermo Briones, el primero para abordar los supuestos filosóficos que subyacen en las ciencias sociales, el segundo para revisar otras escuelas que tienen también aportes fundamentales para ello, el tercer y cuarto apartado sobre la explicación y la interpretación como metodologías para acercarse a los fenómenos sociales. Comencemos, pues, con los supuestos filosóficos que se enmarcan dentro de la ontología y la nociología de las ciencias sociales, presentando diversas hipótesis que nacen en diversas escuelas. El énfasis se encuentra en aquellas escuelas que se han preocupado por el problema del conocimiento y los sujetos naturales y sociales, algunas en referencia al origen del conocimiento y otras desde la perspectiva de su esencia, es decir, de la relación entre el objeto y el sujeto. Reconocemos 7 escuelas fundamentales con sus representantes. Cada una de ellas nos aporta diversas visiones acerca de cómo nos acercamos a la realidad. El materialismo, el racionalismo, el empirismo, el realismo, el idealismo, el positivismo y finalmente el positivismo lógico. Cada una de ellas aborda la realidad desde distintas perspectivas. Por ejemplo, el materialismo afirma que solamente existe la materia. Para el racionalismo, se conoce la realidad mediante el pensamiento puro, donde la razón puede permitir decir que una cosa es como es y no puede ser de otra manera. El empirismo, por supuesto, se basa en la experiencia. El realismo se divide como en 2 grandes apartados, el realismo metafísico y el realismo nociológico, donde lo más importantes son las ideas universales y el conocimiento. El idealismo, su nombre mismo lo dice, parte de que los objetos físicos no pueden tener existencia aparte de una mente que sea consciente de ellos. El positivismo basa todo en experiencia sensible y, por supuesto, se trata de coordinar los hechos observados por las ciencias. Y finalmente, el positivismo lógico, lo más importante es que se requiere de verificación, de una valoración de la ciencia y de un empirismo total. Hay otras escuelas que abordan también la construcción de las ciencias sociales, con sus representantes, la fenomenología, la filosofía analítica del lenguaje y la hermenéutica. La fenomenología da su aporte específicamente a aquello que ellos denominan como la idética, es decir, poner entre paréntesis todo lo que es individual y lo contingente que aparece en el fenómeno. La filosofía del lenguaje de Wittgenstein se apoya fundamentalmente en describir el fenómeno del lenguaje y sus aportes en la construcción social. Y la hermenéutica busca la comprensión que no consiste en entender al otro, sino entenderse con otro sobre un texto, que puede ser un acontecimiento histórico, una obra de arte, etc. A continuación se presenta el concepto de explicación en algunos de los principales representantes que tiene como modelo el de las ciencias naturales para construir las ciencias sociales. En primer lugar está Augusto Comte, que el punto final será la búsqueda de leyes invariantes a partir de la demostración de hechos. Marx, por supuesto, aborda la realidad como algo material y se da cuenta de cómo hay una dialéctica entre un suceso y otro. Por tanto, llega a la conclusión de la explicación dialéctica. Durkheim habla acerca de la explicación de la realidad social a partir de sus causas. Malinowski y Merton buscan explicación funcionalista de los hechos, de la propia cultura, que trata de explicar específicamente los hechos antropológicos. Karl Popper afirma la existencia de un mundo objetivo y busca la explicación a través del racionalismo crítico, donde las ciencias empíricas son sistemas de teorías y esas teorías a su vez son enunciados universales. Para Lazar-Feld, la explicación estadística y el factor de prueba son fundamentales cuando queremos explicar un fenómeno social. Bourdieu, junto con otros, busca la explicación sociológica específicamente con aquello que denominan la vigilancia epistemológica. La interpretación, por su parte, también favorece la construcción en la investigación de las ciencias sociales, pero de una perspectiva completamente distinta.
Aquí nos encontramos con Dilthey, que le da particular énfasis a las ciencias del espíritu, con Henry Ricker, que se preocupa por encontrar la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias de la cultura, con Max Weber, que busca utilizar los tipos ideales y aplicarlos a distintas situaciones sociales. Alfred Schutz se centra en el fenómeno de la intersubjetividad con bases fenomenológicas. Goldman busca hacer una filosofía de las ciencias humanas. Peter Winch habla acerca del lenguaje, de la acción. Giddens habla ya de una doble hermenéutica y finalmente Blumer habla de la interpretación de la interacción social. Todos estos aportes nos ofrecen herramientas para acercarnos al fenómeno social, a la realidad, aquello que es real, a la vida cotidiana. Son distintas formas de acercarnos a un fenómeno social y cada uno nos da una perspectiva distinta. Considero, para concluir, que estos aportes nos permiten tener una visión muy amplia de cómo acercarnos a un fenómeno social y tener todas las precauciones epistemológicas, nociológicas, ontológicas para podernos acercarnos a un fenómeno social, poderlo estudiar desde la parte de explicación basados en las ciencias positivistas, con ejemplos desde el empirismo, desde la estadística, pero también hacerlo desde la interpretación y cómo obtener objetividad al momento de hacerlo. Muchas gracias, quedo a sus órdenes.